comenzar otra vez esta noche repasando todito lo que hemos estudiado hasta ahora. Repaso A, número 1, de la definición de autoridad bíblica. La Biblia es nuestra única autoridad en todos los asuntos de que habla y a que se dirige. A. Por la Biblia queremos decir los 66 libros del texto masorético y del texto de la mayoría o textus receptus, los cuales son, número 1, inspirados por Dios. Por inspirado queremos decir A. Plenaria. La Biblia fue inspirada en su totalidad y V. larga. Verbal. Las mismas palabras y aun las letras fueron sopladas por Dios sin error, infalibles, dignas de confianza. Preservados, número 2. Cuando decimos preservado, queremos decir que Dios ha guardado para todas las generaciones los textos originales. Dios ha guardado estos textos sin error, infalibles y dignos de confianza. B. larga. Por única autoridad, queremos decir que para la Iglesia o el creyente no hay autoridad fuera de los 66 libros del canon en asuntos a los cuales la Biblia se dirige. C. Por todos los asuntos queremos decir en todos los asuntos a los cuales la Biblia se dirige, sea en doctrina, conducta, historia, ciencia, creación o cualquier otro tema del cual habla. Pregunta número 2. Escriba 2 Timoteo 3, 16 a 17 de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pregunta número 3. La existencia de la iglesia local se puede probar por el uso de la palabra iglesia en el singular, con un lugar indicado por las palabras en o de, y por el uso de la palabra iglesias en el plural, hablando de varias iglesias locales en una región. Pregunta número 4. Las 3 pruebas de la autonomía de la iglesia local son: A. Primera. La única cabeza de la iglesia local es Cristo. B. larga. Segunda. No hay mención ninguna en la Biblia de una convención o jerarquía que controlaba a las iglesias. Tercera. Las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas a iglesias locales específicas para que ellas pudieran seguir las instrucciones en resolver sus propios problemas locales. Pregunta número 5. Escriba de memoria 1 Timoteo 3, 14 a 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles,
creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pregunta número 6. Completa el esquema de las 7 obras del sacerdote neotestamentario. A. Hacer sacrificios, pero no para el pecado. Número 1. Su cuerpo. 2. Sus finanzas. 3. Su alabanza. 4. Su evangelismo. 5. El hacer bien. 6. La ayuda mutua. 7. Sus oraciones. B larga. Entrar en la presencia de Dios. Número 1. El trono de la gracia. Número 2. Dios. Número 3. La casa de Dios. Número 4. El monte de Sión. Número 5. La ciudad del Dios vivo. Número 6. Jerusalén, la celestial. Número 7. La compañía de muchos millares de ángeles. Número 8. La congregación de los primogénitos. Número 9. Dios el juez de todos. Número 10. Los espíritus de los justos hechos perfectos. Número 11. Jesús el mediador. Número 12. La sangre rociada. C. Interceder por otros. D. Confesar pecados. E. Vivir una vida santa. F. Enseñar la palabra de Dios. Y G. Vivir la vida de un peregrino. Pregunta número 7. El Nuevo Testamento nos enseña que cada creyente es sacerdote, porque cada creyente hace las obras de un sacerdote. Pregunta número 8. Los 3 sacerdocios instituidos por Dios en el Antiguo Testamento eran: A. La cabeza de cada familia creyente era un sacerdote. B larga. La nación entera de Israel era al mundo una nación de sacerdotes. C. El sacerdocio arónico era una familia de sacerdotes a Israel. Pregunta número 9. Escriba Romanos 12:1 de memoria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pregunta número 10. Escriba el acróstico Bautista. B larga, base y autoridad bíblica. A. Autonomía de la iglesia local. U. Únicamente 2 ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. T. Todo creyente es sacerdote. I. Iglesia cuyos miembros son salvos. S. Separación entre la iglesia y el Estado. T. Todo individuo tiene libertad de conciencia. A. Acepta solamente 2 oficios, el pastor y el diácono. Repaso B larga. Número 1. Escriba nuestra definición de una ordenanza. Para ser considerada ordenanza de la iglesia, primeramente tenía que ser ordenada por el Señor Jesucristo mismo en los evangelios. En segundo lugar, tenía que ser practicada por los apóstoles y la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Y en tercer lugar, tenía que ser claramente enseñado en las epístolas la forma en que debía ser practicada en la iglesia local. Existen solamente 2 ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor.
Pregunta número 2. Escriba 1 Corintios 11:2 de memoria. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pregunta número 3. El bautismo bíblico requiere muchas aguas, porque es un solo bautismo por inmersión. Es un bautismo donde el que bautiza y el que es bautizado descienden al agua y suben del agua. El bautismo requiere que la persona sea cubierta de agua. El bautismo es solo para personas que están conscientes de lo que hacen y que ya son creyentes. El bautismo no es para bebés, porque ellos no pueden entender ni creer. El bautismo bíblico se efectúa inmediatamente después de ser salvo. Las 7 razones del por qué es importante el bautismo son: A. El Señor Jesucristo fue bautizado por inmersión para cumplir toda justicia. B. Larga. El Señor Jesucristo mismo dio el mandato de bautizar a los creyentes. C. Todos los apóstoles y discípulos del Señor Jesucristo fueron bautizados. D. Los apóstoles bautizaron a los creyentes en obediencia al mandato del Señor. E. Los apóstoles mandaron que los creyentes fueran bautizados. F. Todos los miembros de las iglesias primitivas fueron bautizados. G. El bautismo identifica públicamente a los creyentes con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y con otros creyentes como miembro de la iglesia local. El bautismo nos identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, y con la iglesia como miembros. Pregunta número 4. Escriba Romanos 6, versículos 3 a 4 de memoria. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Con esto ya vamos a entrar en el estudio de esta noche. En esta noche vamos a estar hablando de inmersión, el modo del bautismo. Cuando nosotros ya somos llamados bautistas, no es porque nos están llamando por Juan el Bautista, sino por el modo y la manera que nosotros bautizamos. En el principio fuimos llamados anabautistas, que quiere decir bautizar de nuevo, porque nosotros tenemos y teníamos también la práctica de bautizar otra vez a personas que fueron bautizadas no siendo creyentes. Este puede ser de cualquier religión. Especialmente en aquellos tiempos era por los católicos que bautizaban a bebé, decían ellos, y nosotros decimos que este bautismo no cuenta. Aún de los griegos ortodoxos, donde inmersionaron al bebé, decimos esto tampoco no es bautismo,
si es que la persona no era creyente. Así que venimos al bautismo de una larga historia. Sin embargo, como hemos dicho, este no es el principio de los distintivos bautistas, siendo que en verdad la base y autoridad bíblica es nuestro primer principio, sabiendo que este distintivo define todos los demás. Sin embargo, este es quizá por el mundo incrédulo el distintivo más conocido. El sentido de la palabra bautismo es importante entender. El bautismo bíblico requiere mucha agua, porque es un solo bautismo por inmersión. Aun cuando uno busca en el diccionario, encuentra que la palabra bautismo significa inmersión. Inmersión se ve en Juan, el capítulo 3, versículo 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Mire, uno no puede bautizar donde hay poca agua. Es imposible poder decir que uno es bautizado cuando no hay más agua que lo que uno puede llevar en una jarra. Con un balde pudiera haber bautizado en esta forma Juan a toda la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, él tenía que ir al río donde había muchas aguas y una profundidad para poder inmersionar. En Hechos, el capítulo 8, otra vez se ve, en versículos 26 a 39. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, si él está preguntando si no puede ser bautizado, es evidente que Felipe
En explicar el Evangelio, simultáneamente estaba explicando también la necesidad de un creyente de ser bautizado. Sin entender que Felipe empezó con el Evangelio, pero terminó con el bautismo, no se puede entender por qué el eunuco de repente va a preguntar si no pudiera ser bautizado. No hubiera ni sabido del bautismo si no fuera por eso. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Ahora noten, para hacer un bautismo bíblico, no solo requiere muchas aguas, dice que tenían que bajar en el agua y subir luego del agua. Rociar no te hace bajar en el agua, ni derramar, sino solamente inmersión. En otras palabras, Gálatas usa esto como figura. Dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si un mueble es revestido, quiere decir que está cubierto por completo por afuera. Para ser bautizado, uno tiene que ser revestido de agua. Es imposible decir que esta palabra revestidos quiere decir salpicar, porque en ninguna forma la palabra implica ni indica eso. Ahora, hay algunos que bautizan 3 veces, una vez en el nombre del Padre, otra vez en el nombre del Hijo, otra vez en el nombre del Espíritu Santo. Pero la Biblia habla de bautismo como una sola vez. En Mateo 28, versículo 19, donde dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, es singular. Indica que una sola vez inmersionándolos en el nombre singular. No dice en los nombres. Dice en el nombre del Padre. Y después no dice y en el nombre. Dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hermanos, en su totalidad indica que hay un solo Dios, no 3 dioses. Y estamos bautizando en el nombre completo de Dios, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es una indicación que hay que bautizarle primeramente en el nombre del Padre, si no se ahoga, en el nombre del Hijo, y si todavía no se ahoga, en el nombre del Espíritu Santo. No, hay que bautizarle una sola vez. Es un solo bautismo. Es una sola vez. En Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, singular, subió luego del agua. No es que él fue bautizado y subió y subió y subió 3 veces, no. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En Marcos 1:10
Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. En Hechos 8, 38 a 39. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, los dos una sola vez subieron del agua. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. El bautismo es una sola inmersión, no solo indicado por la palabra bautismo, que quiere decir inmersión, sino también indicado en los mismos versículos que hablan del bautismo, indicando que bajaron una sola vez y subieron una sola vez. El método. En Hechos, el capítulo 8, versículos 38 a 39, dice: y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Para ser bautismo bíblico, requiere que el que bautiza y el que es bautizado bajen los dos en el agua. Después, el que será bautizado tiene que ser inmersionado y los dos tienen que subir del agua. Si es, mi amigo, que uno solo baja en el agua y nunca sube, fue ahogado, no bautismo. Este no cuenta como bautismo. El bautismo, para ser bautismo, tiene que ser que los dos bajen en el agua y suban del agua. Hay muchos ahora que quieren quedarse fuera del bautisterio y hacer sentarse uno en una silla y después el pastor por atrás, que no se moja nada, le inclina la silla y le alza otra vez con una palanca. Este no es bautismo bíblico. Para ser bautismo bíblico, el que es bautizado y el que le bautiza tienen que bajar en el agua y subir luego del agua. Los candidatos para el bautismo. ¿Quién puede ser bautizado? Solamente los que creen, que son ya, en segundo lugar, conscientes de lo que hacen. En Hechos, el capítulo 2, versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra, no los bebé, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En Hechos, el capítulo 8, versículos 12 a 13, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, no bebé, hombres y mujeres. Gracias a Dios que este versículo está allí, no solamente para indicarnos que ellos eran conscientes de lo que hacían, sino también para indicarnos que el bautismo, como muchos ritos judíos, era solamente para hombres. Este era algo para hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahora,
en todo este pasaje indica que eran hombres y mujeres, eran solamente los que eran conscientes de lo que hacían. Y también Simón, el que antes era mago, también fue bautizado, pero dice que creyó. Cuando creyeron, versículo 12, los hombres y mujeres, y al creer, Simón el mago también fue bautizado, indica en todas partes que un bebé que no cree ni entiende no puede ser bautizado. Hechos, el capítulo 8, versículos 36 a 37, otra vez con el eunuco. Dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué era necesario para ser bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo en Jesucristo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Al creer, él pudo ser bautizado. Hechos, el capítulo 16, versículos 23 a 33. Tenemos la historia del carcelero de Filipos. Dice en versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, mire, a la medianoche ocurrió esto. A las 12 de la noche, medianoche. Ellos están en la cárcel. Pablo y Silas están cantando himnos. El carcelero quizá está acostándose para dormir. Y ellos de repente todos sufren un terremoto. Los presos pudieran haber salido huyendo, pero ellos oyeron a Pablo y a Silas orando y cantando salmos e himnos. Ahora ellos ya no saben qué hacer, ellos se quedan en su lugar. Han estado oyendo el Evangelio. El carcelero viene adentro y después le saca afuera y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, simplemente, no hay necesidad de entregarse a Cristo, no hay necesidad de cumplir con la ley, no hay necesidad de guardar el día de reposo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
No solo a él le hablaron el Evangelio, si va a ser salvo él y todos los de su casa, es porque todos de su casa tenían que creer también. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Él les lava las heridas a Pablo y a Silas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Cómo es tan importante que aún a la medianoche tenían que ser bautizados? Pero ellos fueron bautizados al creer. Creyeron con todos los de su casa y fueron bautizados de inmediato. Ahora, ¿en qué tiempo debe ser bautizado alguno? Ya hemos fijado de que solamente creyentes pueden ser bautizados. No incrédulos, no un bebé que no es consciente de lo que hace. Tiene que ser alguien que es de bastante edad para estar consciente de lo que está haciendo. Pero ¿en qué tiempo? ¿Cuánto tiempo después de ser salvo debemos considerar? ¿Tiene que esperar un mes, 2 meses, un año, pasar una clase en particular o tomar un curso que debe completar antes de ser bautizado? ¿En cuánto tiempo después? ¿Qué indica la Biblia? Bueno, aquí mismo, en Hechos 16:33, dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Dice, enseguida, era un poco después de la medianoche recién. Pero dice, enseguida. El bautismo fue practicado en tiempos bíblicos, bautizando enseguida a la persona. Vamos a la historia del eunuco y Felipe. Ellos estaban todavía en el camino. No le dijo, bueno, si crees y después si tomas esta clase antes de ser bautizado y pasas todo, ¿no? Enseguida él fue bautizado aún allí al llegar a agua. En Hechos 8, versículos 12 hasta 13, dice, pero cuando creyeron a Felipe, al momento de creer a Felipe, cuando creyeron que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado. O sea que no hemos visto en ninguna parte hasta ahora alguien en la Biblia que esperó tiempo para ser bautizado. En Hechos 2, versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra, al momento de recibir su palabra, de creer lo que los apóstoles anunciaron, fueron bautizados y se añadieron aquel día, en el mismo día, como 3,000 personas. Hay uno solo que esperó tiempo, y era el apóstol Pablo, pero no por culpa del apóstol Pablo. No es que él no quiso ser bautizado, ni tampoco era porque le estaban dando una clase para el bautismo, sino es simplemente porque el que tenía que bautizarle rehusó ir. Ananías tenía temor y no quiso ir. Y el Señor tenía que convencerle.
Así que él esperó 3 días, pero por culpa de Ananías. Ahora, si vamos a hacerlo en esta forma, la Biblia dice que por estos 3 días tampoco vio, ni comió, ni bebió. Así que, si queréis decir que tiene que ser tan rápido como Pablo, también se puede decir que no hay que comer nada, ni beber nada, ni se puede ver algo por este tiempo que estás esperando. No creo que este tiene que ser el ejemplo de cuando bautizar a alguien. Sin embargo, el bautismo era algo tan rápido porque era importante en algunos sentidos. Lo que queremos descubrir de la palabra de Dios es por qué era tan importante. Yo encuentro 7 razones en la Biblia por qué el bautismo es tan importante que enseguida tenía que ser practicado. En primer lugar, tenemos el ejemplo del Señor. Hechos 16, versículo 31 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Allí comenzó. El bautismo nos salva. El bautismo jamás puede salvar a alguien. No es importante porque es una parte de la salvación, como dicen algunos. Es importante por otras razones. En primer lugar, como vemos el ejemplo del Señor en Mateo, el capítulo 3, versículos 13 a 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. O sea que Cristo dice: yo necesito ser bautizado para cumplir con toda justicia. No es una cuestión de que si Jesús fue salvo o no, Él es el Hijo de Dios. Pero Él dijo que Él necesitaba para cumplir toda justicia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Si vamos a hacer en la misma forma que Jesús, reconocemos la importancia del bautismo para cumplir toda justicia. Este es absolutamente necesario para seguir el ejemplo del Señor. Él fue bautizado para cumplir toda justicia, y si Él necesitaba cumplir con el bautismo para cumplir con toda justicia, ¿cuánto más nosotros necesitamos obedecer a Dios y ser bautizados de inmediato? En segundo lugar, el bautismo es importante porque fue mandado por el Señor. Tenemos el ejemplo del Señor y el mandato del Señor. Mateo, el capítulo 28, versículos 18 a 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Allí realmente en el griego está el mandato. El mandato no es ir. En realidad, la forma en que está en el griego dice: yendo y haciendo discípulos, bautícenles. Así
que Cristo puso el énfasis en el bautismo allí, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato del Señor. El Señor Jesucristo mismo mandó bautizar a los creyentes. En primer lugar, entonces, el bautismo es importante porque tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. En segundo lugar, tenemos el mandato del Señor Jesucristo. En tercer lugar, tenemos el testimonio apostólico. Juan, el capítulo 1, versículos 35 a 37, dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Ahora siguiendo más adelante en el pasaje, como fue indicado, dice en versículos 40 a 46, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Ahora, de estos primeros en ser apóstoles, y en realidad muchos de los apóstoles, antes de ser discípulos de Jesús, eran discípulos de Juan. Juan les dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y ellos siguieron a Jesús. Estos que siguieron a Jesús fueron bautizados por Juan. Eran sus discípulos antes. Así que, por eso, dice en Mateo 3, versículo 6, y eran bautizados por él, hablando de Juan, en el Jordán, confesando sus pecados. Tenemos el testimonio apostólico, que todos los apóstoles fueron bautizados por inmersión. Es absolutamente entonces necesario el bautismo, y es tan importante porque en primer lugar tenemos el ejemplo del Señor. En segundo lugar tenemos el mandato del Señor. En tercer lugar tenemos el testimonio apostólico. Ahora, en cuarto lugar, tenemos la obediencia apostólica. Por obediencia apostólica queremos decir que los apóstoles obedecieron el mandato del Señor Jesucristo y bautizaron ellos a los creyentes en el libro de Hechos. El Señor lo ordenó en los evangelios. Después, los apóstoles lo practicaron en el libro de los Hechos. Hechos 2, versículos 37 a 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos,
¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos ya obedecieron el mandato del Señor, bautizándolos. O sea que ellos fueron mandados bautizar y ellos obedecieron, es importante. Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pedro otra vez obedeció el mandato de Jesucristo de bautizar a los creyentes. Hechos 18, versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Pablo también obedeció el mandato del Señor Jesucristo. Hechos 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Otra vez, Pablo obedeció el mandato del Señor y bautizó a los creyentes. Aún se ve que en el tiempo en que vivía el Señor Jesucristo, los discípulos del Señor y sus apóstoles obedecieron a Jesús en su mandato de bautizar. Porque nos dice en Juan el capítulo 4, versículos 1 a 2, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¡Qué interesante! Nadie pudo decir, yo fui bautizado por Jesucristo. Sin embargo, Él dio el mandato y los discípulos y sus apóstoles sí bautizaron a la gente. Ahora hemos hablado del ejemplo del Señor Jesucristo, el mandato del Señor, el testimonio apostólico, la obediencia apostólica, y ahora vamos a hablar de la quinta cosa que es el mandato apostólico. En Hechos, el capítulo 2, en la primera predicación del Evangelio en el día de Pentecostés, los apóstoles anunciaron en capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese, un mandato, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. También tenemos otro mandato apostólico. En Hechos, el capítulo 10, versículo 48, donde Pedro, después de predicar el Evangelio en la casa de Cornelio, dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora, tenemos el ejemplo del Señor, el mandato del Señor, el testimonio apostólico, la obediencia apostólica, el mandato apostólico y en sexto lugar, el ejemplo de la iglesia primitiva. En Hechos, el capítulo 2, versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Todos en la primera iglesia, en su primer día,
todos los que recibieron la palabra fueron bautizados. Así que tenemos el testimonio de la iglesia primitiva. En Hechos el capítulo 8 otra vez, versículos 12 a 13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Así que tenemos otra vez en Samaria, cuando se predicó el evangelio, todos los que creyeron fueron bautizados. En verdad, la Biblia nunca conoce a alguien en la iglesia primitiva que rehusó ser bautizado. Así que se nos demuestra que para la iglesia primitiva el bautismo era algo importante. En Hechos 8:36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Otra vez era tan importante para el etíope, el eunuco, que él aún estando en el camino, después de creer, quiso ser bautizado. En Hechos 9:18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Este es el apóstol Pablo, él también fue bautizado. En Hechos 10:47 a 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pedro mandó bautizar a todos los que habían creído en la casa de Cornelio. Otra vez era importante el bautismo y se ve por el testimonio de la iglesia primitiva. En Hechos 16, Pablo, estando en Filipos, ya tiene allí al carcelero que fue salvo y su familia. Y en versículo 33 de Hechos 16 dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, la medianoche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Otra vez en Hechos 18, en el versículo 8, Pablo estando en la ciudad de Corinto, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían, y automáticamente, como si fuera, y eran bautizados. Así que en todo aspecto, en la iglesia primitiva, el bautismo era tan importante y considerado tan necesario para el que fuere salvo ya, que todos ellos fueron bautizados inmediatamente. El testimonio de la iglesia primitiva es clave en entender la importancia del bautismo. Ahora, podemos decir que solamente un hombre esperaba ser bautizado, y este era el apóstol Pablo. La Biblia nos dice que este no era cosa fácil para él. Él, según Hechos 9:9, por estos 3 días, entre que fue salvo y bautizado, dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Así que era tan importante que aún el apóstol Pablo, si tenía que esperar 3 días, ya no comió y no bebió por estos 3 días. En Hechos 9, versículos 13
a 14 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Así que el problema de Ananías es que él no quiso ir por cuanto él tenía temor. Por eso nomás no fue bautizado. No es que Pablo decidió no ser bautizado enseguida. Él estaba listo desde el momento que fue salvo. Pero el que tenía que bautizarle, Ananías, tenía temor de Pablo. Y en versículo 14 dice, aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Así que la discusión entre el Señor Jesucristo y Ananías duró 3 días, y gracias a Dios, porque si no, Pablo no hubiera comido ni bebido hasta que fuera bautizado. Es otra vez una muestra de la importancia del bautismo. En primer lugar, tenemos el ejemplo del Señor. En segundo lugar, el mandato del Señor. En tercer lugar, el testimonio apostólico. En cuarto lugar, la obediencia apostólica. En quinto lugar, el mandato apostólico. En sexto lugar, el ejemplo de la iglesia primitiva. Y en séptimo lugar, tenemos el testimonio público. El bautismo es un testimonio público. Testifica de nuestra fe. ¿Y cómo? Por ejemplo, dice Romanos, el capítulo 6, versículos 3 a 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es lo que estoy testificando? Al entrar en el bautisterio, estoy testificando de que creo que Cristo murió por mí. Al ser puesto en el agua, sumergido en el agua, estoy testificando que Cristo fue sepultado por mí. Y al salir del agua, estoy testificando de que Cristo resucitó y me dio a mí la vida de la resurrección. Hechos 2:41 ya nos dice que en este caso es un testimonio público, porque dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? Se añadieron a la iglesia, según versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que el testimonio público es que me identifico con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y me identifico con mi hermano como miembro de la iglesia. Hermanos, no debemos avergonzarnos. Siempre me da un momento para pausar a considerar cuando leo Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cristo me ha aceptado. No es necesario decir que yo le acepté a él. Yo necesitaba ser aceptado. Y Cristo me aceptó. ¿Cómo no voy a identificarme con Cristo? Además, Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos,
por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo no se avergüenza de mí. Él se identifica conmigo y aún se identificó con mis pecados. ¿Cómo yo no voy a identificarme con Cristo en el bautismo? Es importante por el testimonio público que uno da, que se identifica con Cristo y no tiene vergüenza de identificarse con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección y con mis hermanos como miembro de la iglesia. Me identifico con Cristo. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo nos llama esposa. Cristo se identifica con su iglesia. ¿Cómo yo no voy a identificarme con Él? ¿Cómo voy a tener vergüenza y avergonzarme de Cristo cuando Él no tuvo vergüenza de ir a la cruz por mí, ser sepultado por mí y resucitar por mí? ¿Qué es este símbolo que está en el bautismo? ¿De qué habla? La Biblia dice en Romanos el capítulo 6, versículos 3 a 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que nosotros tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Pero este es lo que representa la resurrección de Cristo y nuestra resurrección a vida nueva. Tenemos con Cristo que fue identificado con Él primero en su muerte, después en su sepultura y después en su resurrección. Esto literalmente fue efectuado por el Espíritu Santo cuando me bautizó en el cuerpo de Cristo, identificándome con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. El bautismo simbólicamente muestra mi fe de que Cristo murió por mí, fue sepultado por mí y resucitó por mí, y que el Espíritu Santo me ha identificado ya el momento que fui salvo con Cristo en estos aspectos. Así que el bautismo me inmersiona físicamente en la misma forma que fui inmersionado o bautizado por el Espíritu Santo espiritualmente. Hechos 2, 41 y 47 otra vez nos demuestra que poniéndome en el cuerpo de Cristo, en su muerte, su sepultura y su resurrección, es lo que simbólicamente muestra el bautismo. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Otra vez se añadieron ¿a qué? Bueno, este es lo que dice 47 cuando dice alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Este es lo que pasó con el bautismo. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cada día se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Todos los que fueron salvos fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. La identificación que encontramos en el bautismo es doble entonces. Es una identificación con el Señor en su cuerpo, en su muerte, sepultura y resurrección, y con la iglesia como miembro.
Ahora, ¿por qué es importante el bautismo? Primeramente por el ejemplo del Señor. Segundo, por el mandato del Señor. En tercer lugar, por el testimonio apostólico. En cuarto lugar, por la obediencia apostólica. En quinto lugar, por el mandato apostólico. En sexto lugar, por el ejemplo de la iglesia primitiva. Y en séptimo lugar, por el testimonio público que doy en el bautismo. Ahora, ¿qué es este testimonio público? Es una manera que yo muestro mi fe en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y me identifico con Él y con su cuerpo, la iglesia, como miembro.